Messi y el fenómeno que cambió el juego. Desde su llegada al primer equipo del Barcelona, Lionel Messi no solo cambió la historia del club, sino que transformó la forma en que se juega y se vive el fútbol. Fue, y sigue siendo, el eje que mueve todo, la pieza central alrededor de la cual giran las esperanzas, las estrategias y los sueños de un equipo entero. No importa si se trata de las noches europeas en el Camp Nou, donde miles de ojos lo siguen esperando para hacer magia, o las tensas eliminatorias con la selección argentina, donde cada pase suyo parecía dictar el destino de una nación. Messi se convirtió en algo más que un jugador, en la esencia misma del equipo. Y aunque nunca se lo dijo en voz alta, todo el mundo lo sintió. El Barcelona y Argentina no solo confiaban en Messi, sino que dependían de él. Cada ataque pasaba por sus pies. Cada jugada importante llevaba su sello. Si él brillaba, el equipo ganaba. Si él se apagaba, el conjunto se desmoronaba. Esa dependencia, casi invisible pero palpable, marcó una época. Una era en la que Messi no solo lideraba con su talento, sino que era el motor que mantenía en marcha la maquinaria futbolística de dos gigantes. Fue gracias a ese fenómeno, ese menecimiento que solo él podía generar, que ambos equipos lograron momentos históricos, títulos y recuerdos imborrables. Pero esa misma fuerza que llevó a la gloria también cargó con un peso silencioso: la necesidad constante de que Messi esté presente, activo, decisivo. Porque en el fútbol, como en la vida, depender demasiado de un solo elemento puede ser una bendición o un riesgo. En este viaje exploraremos cómo Messi y sus equipos navegaron ese delicado equilibrio entre el genio absoluto y la dependencia inevitable. Sin nombrarlo, sentirás cómo el menecimiento fue el hilo invisible que unió victorias y derrotas, amores y frustraciones. El genio detrás de los números y los trofeos, Lionel Messi, no llegó a la cima por casualidad. Cada récord, cada gol, cada premio fue el resultado de una constancia casi obsesiva y un talento que parecía desafiar las leyes del fútbol y del tiempo. Desde muy joven mostró habilidades únicas: el control del balón, la visión de juego y esa capacidad casi mágica para cambiar el rumbo de un partido con un solo toque. Con el Barcelona, Messi conquistó todo lo que un futbolista puede soñar: 10 títulos de la Liga, 7 Copas del Rey, 4 Ligas de Campeones de la UEFA, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Pero no solo fue la cantidad de trofeos, sino la manera en que los ganó. Messi fue el motor que movió a un equipo que marcó una época, con un estilo de juego basado en la posesión, el toque rápido y el ataque constante. Su récord de goles es asombroso: más de 600 goles con el club, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del Barcelona y de la Liga Española. Más allá de las estadísticas, lo que realmente impresionaba era cómo el equipo se reinventaba para que Messi pudiera brillar. El estilo de juego, la construcción de ataques, la presión sobre el balón, todo estaba diseñado para explotar su genio. El equipo sabía que el balón tenía que pasar por sus pies, que la mayoría de las jugadas decisivas dependían de él. En el Camp Nou, la camiseta número 10 no solo era un dorsal, era la brújula del equipo. Era Messi quien dictaba el ritmo, quien decidía cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo atacar. En la selección argentina, el recorrido fue más turbulento, pero igual de intenso. Desde su debut, Messi cargó con el peso de una nación que esperaba que él fuera el salvador. Las finales perdidas en la Copa América 2007, la Copa América Centenario y el Mundial 2014 generaron críticas y dudas, pero también mostraron la tenacidad y el compromiso del jugador. Finalmente, en 2021, después de años de espera y frustración, Messi levantó la Copa América, un título que marcó un antes y un después en su carrera con la selección. Sus goles decisivos, sus asistencias perfectas, sus jugadas imposibles fueron el corazón de cada batalla.
Cada vez que Argentina parecía perder el rumbo, su presencia devolvía esperanza y certeza. No era solo un jugador, era la voz que calmaba la tormenta. Más que números, era su influencia en el campo, su capacidad de liderazgo y su entrega lo que lo hacía indispensable. Y aunque hubo momentos de críticas y dudas, el hecho es que donde Messi estaba, el equipo encontraba vida. Y donde no estaba, la fragilidad asomaba. La presión social y mediática sobre él era enorme, pero también lo era la admiración y la dependencia. Esta suma de talento, títulos y liderazgo creó una relación única y profunda, una que fue, sin quererlo, la base del menecimiento. Ese fenómeno donde la grandeza de Messi se convirtió en el alma, pero también en el ancla de dos equipos históricos. El Barcelona y Argentina giraron durante años en torno a su brillo, para bien y para mal, dejando una marca imborrable en la historia del fútbol. Messi y el fenómeno que cambió el juego. Desde su llegada al primer equipo del Barcelona, Lionel Messi no solo cambió la historia del club, sino que transformó la forma en que se juega y se vive el fútbol. Fue, y sigue siendo, el eje que mueve todo, la pieza central alrededor de la cual giran las esperanzas, las estrategias y los sueños de un equipo entero. No importa si se trata de las noches europeas en el Camp Nou, donde miles de ojos lo siguen esperando para hacer magia, o las tensas eliminatorias con la selección argentina, donde cada pase suyo parecía dictar el destino de una nación. Messi se convirtió en algo más que un jugador, en la esencia misma del equipo. Y aunque nunca se lo dijo en voz alta, todo el mundo lo sintió. El Barcelona y Argentina no solo confiaban en Messi, sino que dependían de él. Cada ataque pasaba por sus pies. Cada jugada importante llevaba su sello. Si él brillaba, el equipo ganaba. Si él se apagaba, el conjunto se desmoronaba. Esa dependencia, casi invisible pero palpable, marcó una época. Una era en la que Messi no solo lideraba con su talento, sino que era el motor que mantenía en marcha la maquinaria futbolística de dos gigantes. Fue gracias a ese fenómeno, ese menecimiento que solo él podía generar, que ambos equipos lograron momentos históricos, títulos y recuerdos imborrables. Pero esa misma fuerza que llevó a la gloria también cargó con un peso silencioso: la necesidad constante de que Messi esté presente, activo, decisivo. Porque en el fútbol, como en la vida, depender demasiado de un solo elemento puede ser una bendición o un riesgo. En este viaje exploraremos cómo Messi y sus equipos navegaron ese delicado equilibrio entre el genio absoluto y la dependencia inevitable. Sin nombrarlo, sentirás cómo el menecimiento fue el hilo invisible que unió victorias y derrotas, amores y frustraciones. La carga del genio, cuando depender de Messi, pesa más de lo que brilla. El brillo de Messi iluminó el Camp Nou como pocas estrellas en la historia del fútbol. Pero toda luz intensa proyecta una sombra. Y esa sombra se hizo sentir en un equipo que llegó a depender tanto de él que, a veces, cargar con su peso se volvió un reto casi insoportable. Cuando un jugador es el epicentro de todo, la presión no es solo para él, sino para todos. El Barcelona no solo confiaba en Messi para ganar, sino que muchas veces parecía incapaz de funcionar sin él. Las jugadas más elaboradas, los momentos decisivos, las esperanzas de remontar o mantener una ventaja se centraban en su genialidad. Este peso creó un dilema. Por un lado, Messi era el salvador que siempre aparecía en la tormenta. Por otro, su presencia eclipsaba a compañeros con talento, limitando la aparición de líderes alternativos o de soluciones colectivas que hicieran al equipo menos dependiente. Esa dependencia generó tensión, especialmente en partidos donde Messi no podía rendir al máximo. El equipo, acostumbrado a girar en torno a su magia, parecía quedar paralizado. La falta de un plan B sólido dejó al Barcelona vulnerable ante rivales que sabían cómo neutralizar al astro argentino. Además, la carga mental sobre Messi era enorme.
No era solo jugar, sino cargar con las expectativas de un club, una ciudad y millones de fanáticos que esperaban milagros en cada partido. Ese desgaste puede afectar incluso al mejor jugador del mundo. Con el tiempo, esa presión también se tradujo en momentos donde el equipo se resintió físicamente y tácticamente. La exigencia de hacer que todo pase por Messi llevó a un desgaste colectivo que, en algunos casos, limitó el crecimiento de otros jugadores y la evolución del sistema. Así, el menecimiento, esa dependencia intensa y silenciosa, se convirtió en un arma de doble filo. Fue la clave del éxito, pero también una carga que el Barcelona llevó a cuestas durante años. Una carga que puso en evidencia lo que sucede cuando un equipo vive y muere con un solo jugador. Argentina y el menecimiento. Cuando Messi era la esperanza y el peso de todo un país. En Argentina, Lionel Messi no solo era un jugador más, era la esperanza, el símbolo, la figura que cargaba con el sueño de toda una nación que esperaba títulos, gloria y redención. Desde sus primeros partidos con la selección, quedó claro que el equipo dependía de él para avanzar, para ganar, para creer. La relación entre Messi y Argentina fue mucho más que deportiva. Fue emocional, social y cultural. En un país donde el fútbol es pasión desbordada, el destino de la selección y el de Messi parecían inseparables. Cada gol suyo desataba alegrías inmensas. Cada error o derrota generaba críticas intensas. Esta dependencia, ese menecimiento silencioso, se volvió visible en muchas competencias internacionales. En la Copa América, Messi llevó el peso del ataque y la creación. Fue el capitán, el conductor, el encargado de poner orden en un equipo que a veces carecía de estructura y claridad. Sin embargo, a pesar de su talento, la frustración se hizo habitual. Finales perdidas, penales fallados, derrotas que dolían como heridas abiertas. En el Mundial de 2014, Messi estuvo cerca de lograr lo que tanto anhelaba, el título más grande. Pero la final ante Alemania se escapó en los últimos minutos. Aquel partido mostró, quizá más que ningún otro, la dependencia argentina de Messi. Cuando brillaba, Argentina parecía imparable. Cuando estuvo neutralizado, el equipo sufrió y no encontró respuestas. Esa carga también afectó al propio Messi. La presión social y mediática en Argentina es brutal. Cada partido era un examen, cada torneo una prueba que parecía pesar más que cualquier otra en el mundo. Muchos criticaron al jugador por no hacer suficiente para ganar un título, sin comprender la enorme responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. La selección, además, tuvo dificultades para encontrar un equilibrio. Por un lado, necesitaba a Messi para crear juego, generar peligro y marcar goles. Por otro, esa dependencia lo limitaba a él y al equipo, que en muchas ocasiones careció de líderes alternativos o de un juego colectivo sólido que no girara exclusivamente alrededor del crack rosarino. Esta relación de amor y dependencia mostró que el menecimiento no es solo una cuestión técnica o táctica, sino también emocional. Los argentinos vivieron con Messi la esperanza constante y la decepción recurrente, y pese a todo, el vínculo nunca se rompió. Finalmente, esa espera y esa presión se vieron recompensadas en la Copa América 2021, cuando Messi levantó el título con la camiseta albiceleste, liberando así una carga que parecía pesar una eternidad. Ese triunfo no solo fue para él, sino para un país que lo acompañó y sufrió cada momento de esa historia. Pero incluso después de ese éxito, la sombra del menecimiento siguió presente. Argentina seguía siendo un equipo que, aunque con grandes jugadores, giraba en torno a Messi, y él seguía siendo el motor que movía toda la maquinaria. La cara oculta del menecimiento. Cuando la dependencia se vuelve un lastre. La historia de Messi con la selección argentina no solo está hecha de gloria y esperanza, sino también de momentos difíciles, donde la dependencia hacia él se convirtió en un lastre pesado y visible. El fenómeno del menecimiento, esa dependencia casi total que el equipo tenía sobre Messi, mostró su cara más dura en varios partidos y torneos
donde la presión fue insoportable y las expectativas demasiado altas. Una constante crítica que recibió Messi fue la de no cargar con el equipo en momentos decisivos. Sin embargo, esta queja ignoraba una realidad compleja. Argentina a menudo carecía de un plan B cuando Messi no podía resolver por sí mismo. Sin un equipo que apoyara de forma sólida y alternativa, la presión recaía toda sobre sus hombros. Esta situación creó un círculo vicioso. La dependencia aumentaba la presión sobre Messi, quien sentía que debía hacer el doble para compensar la falta de otros referentes. Esto afectó tanto su rendimiento individual como la dinámica colectiva, que se volvió desequilibrada y previsible. En la Copa América Centenario 2016, por ejemplo, Argentina volvió a perder la final contra Chile en penales. Messi erró uno decisivo y fue duramente criticado, pero también fue un reflejo de la enorme carga que cargaba. No solo debía jugar bien, sino ser el salvador. Y cuando no podía, el equipo parecía desmoronarse. Otro ejemplo fue el Mundial de 2018, donde Argentina sufrió para avanzar y fue eliminada en octavos de final. Messi hizo todo lo posible, pero el equipo no respondió a su altura. La falta de cohesión, el bajo rendimiento de sus compañeros y la dependencia en su figura fueron evidentes. La relación con la presión social y mediática en Argentina no ayudaba. Messi era el centro de atención, el blanco de críticas y expectativas imposibles de cumplir. La selección parecía estar en manos de un solo hombre, y cuando éste fallaba o no podía brillar, la frustración se volcaba contra él. Este peso emocional y la presión constante también impactaron en la salud mental del jugador y en el ambiente del equipo. La ansiedad, el estrés y la sensación de que todo dependía de un solo hombre fueron cargas difíciles de manejar, incluso para un talento extraordinario como Messi. Así, el merecimiento se convirtió en una doble responsabilidad. Messi debía no solo ser el mejor, sino también sostener a un equipo que a menudo no encontraba cómo funcionar sin él. Y el equipo, por su parte, luchaba por adaptarse a esa realidad, pero sin lograr siempre un equilibrio que liberara a Messi de esa carga. Este fenómeno planteó preguntas profundas sobre la gestión del equipo, la formación de líderes alternativos y la necesidad de construir un sistema más colectivo y menos dependiente de una sola figura, por más genial que fuera. Evolución y búsqueda de equilibrio. Liberar al genio sin perder su luz. Después de años siendo el epicentro absoluto de sus equipos, Messi y sus entrenadores comenzaron a buscar maneras de liberar esa presión excesiva para que el talento no se convirtiera en un peso insoportable ni para él ni para el conjunto. La evolución en el juego, la táctica y la mentalidad fue clave para intentar superar el merecimiento. En el Barcelona, la salida de Guardiola y la llegada de otros técnicos supuso intentos de crear un sistema menos dependiente de Messi. Algunos intentaron involucrar más a otros jugadores, crear estructuras más flexibles, distribuir el protagonismo. Sin embargo, por más que el equipo tratara de adaptarse, la esencia seguía siendo la misma. Messi seguía siendo la estrella, el motor y el faro. Esta transición fue un proceso complicado. Cambiar un equipo que durante años había girado en torno a un solo jugador no es algo sencillo. Los compañeros tuvieron que aprender a asumir más responsabilidad, a crear y definir sin depender exclusivamente de Messi. Y él mismo tuvo que encontrar formas de encajar en este nuevo esquema, ser menos protagonista sin dejar de ser decisivo. En la selección argentina, esta búsqueda de equilibrio también fue evidente. Entrenadores como Jorge Sampaoli o Lionel Scaloni intentaron construir un equipo más colectivo, con más voces y liderazgo compartido. Jugadores como Ángel Di María, Lautaro Martínez o Rodrigo de Paul fueron llamados a asumir papeles más activos, aligerando la carga que por tanto tiempo recayó sobre Messi. El éxito en la Copa América 2021 fue un punto de inflexión. Allí, Messi mostró no solo su talento individual, sino también su capacidad para ser un líder dentro de un grupo más unido y equilibrado.
El equipo encontró en su figura un guía, pero también en sus compañeros un soporte firme, que ayudó a sostener la presión y la responsabilidad. Esta evolución también implicó cambios en la mentalidad. Messi, conocido por su humildad y dedicación, aceptó la necesidad de compartir protagonismo, de ceder espacios para que otros brillaran. No fue un cambio inmediato ni fácil, pero fue fundamental para el crecimiento del equipo y para su propio bienestar. El merecimiento, aunque sigue siendo parte del ADN de estos equipos, comenzó a transformarse. Ya no era una dependencia absoluta y agobiante, sino una relación más equilibrada donde el genio podía brillar sin tener que cargar con todo el peso. Este proceso refleja una madurez tanto deportiva como personal. Porque en el fútbol, como en la vida, crecer implica aprender a soltar, a confiar, a compartir. Y Messi, el genio que llevó a sus equipos a la gloria, también supo evolucionar para que esa grandeza fuera sostenible. El legado del genio. Más allá del merecimiento, Lionel Messi no es solo un jugador, es un fenómeno que marcó una era, un hombre que llevó el fútbol a un nivel casi mítico. Su talento, sus logros y su influencia en Barcelona y Argentina son indiscutibles. Pero más allá de los goles y trofeos, está ese fenómeno invisible que atravesó su carrera. El merecimiento. Este término que no se nombra pero se siente. Esa dependencia absoluta que convirtió a Messi en el corazón y la mente de dos gigantes, en una fuerza que iluminó y a la vez pesó. Un fenómeno que mostró la belleza y la fragilidad de depender tanto de un solo ser humano. El merecimiento fue la llave de la gloria, pero también el espejo de las limitaciones. Fue el motor que impulsó hazañas, pero también el peso que llevó al desgaste. Fue la conexión íntima entre un jugador único y sus equipos, una historia de amor, presión y evolución. Y aunque durante años Messi cargó con ese peso sin lograr el gran sueño mundialista, su perseverancia y talento finalmente fueron premiados en 2022. Cuando llevó a Argentina a la conquista de la Copa Mundial de la FIFA. Ese título, el más grande en el fútbol, coronó una carrera llena de esfuerzo y sacrificio, cerrando un ciclo y elevando aún más su legado. Hoy, Messi sigue siendo un símbolo de genialidad, un ejemplo de entrega y un referente para generaciones. Su legado va más allá de las estadísticas y de los récords. Es la historia de cómo un hombre pudo ser tanto el faro como el ancla de un equipo, y cómo ese equilibrio es la esencia del deporte. Porque en el fútbol, como en la vida, la grandeza no solo se mide por lo que se logra, sino por cómo se enfrenta la carga de ser indispensable. Messi enseñó que ser el centro de todo no es fácil, pero que con talento, humildad y evolución es posible dejar una huella imborrable. Y así, mientras el mundo sigue debatiendo sobre Messi, el merecimiento sigue vivo, latente, recordándonos que detrás de cada leyenda hay una historia de luces y sombras, de éxitos y retos, de dependencia y libertad. El fútbol nunca será igual, porque Messi cambió para siempre la forma de entender el juego, y el merecimiento es parte de esa revolución.